Decíamos hace un ratito que uno de los temas del día y del último tiempo, podemos decir, es cómo han surgido de nuevo algunas enfermedades que por lo menos estaban bien controladas, no erradicadas totalmente, pero bien controladas por la baja de cobertura de la vacunación. Y el dato que se conoció ayer y que impacta y que está en los diarios del día de hoy, en la agenda periodística del día de hoy, tiene que ver con que bajó muchísimo la cobertura, sobre todo de esas dosis de refuerzo que se suelen dar antes del ingreso a la escuela primaria o de las vacunas que forman parte del calendario a partir de los 11 años, como la del HPV. Esa cobertura está por debajo del 50% y esto pone como en alerta a todo el sistema de salud, porque implica que puedan llegar a volver y a surgir brotes de muchas enfermedades. Lo vimos este año con el sarampión, estamos en medio de un brote de tos convulsa que ya ha dejado 5 niños fallecidos, y por eso y por este tema que es tan importante, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de vacunas, que trabaja en el ámbito de la ciencia en nuestra ciudad, desde Mar del Plata. Estamos en comunicación con Daniela Hosborn, que es doctora en ciencias bioquímicas y experta en vacunas. Hola Daniela, ¿cómo estás? Luciana Lanz y Elvino Aguirre, te saludamos desde la mañana de la Cielo. Hola Luciana, habla Albino, un gusto charlar con ustedes y gracias por tocar el tema tan importante que nos afecta a todos, ¿no? Bueno, gracias a vos por atendernos. Queríamos charlar un poquito, en principio hablemos de este brote de tos convulsa de coqueluche, porque vos has trabajado mucho específicamente en esa patología. Y debes tener un montón de pensamientos y sensaciones viendo cómo hemos como retrocedido, ¿no? Y avanzado esta enfermedad una vez más. Sí, totalmente. La tos convulsa también se llama coqueluche o pertussis, es una enfermedad. Ahí se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de retomarla. A quien estábamos escuchando es Daniela Hosborn, es experta en vacunología y ella trabajó mucho el tema de la tos convulsa, incluso trabajó en sistemas de cómo mejorar los sistemas de vacunación, aplicando modelos matemáticos, es asesora del Plan Nacional de Inmunología, o sea, sabe muchísimo del tema y es una de las que brindan mucha información a diario cuando surgen estas noticias sobre cómo poder lidiar o mejorar, o qué es lo que falta hacer o habría que hacer para tratar de mejorar la cobertura de vacunación. La noticia que yo comentaba hace un ratito tiene que ver con que en edad escolar, antes de ingresar a la primaria, aquellos refuerzos que se dan, por ejemplo, sarampión, tos convulsa, bueno, las enfermedades infectocontagiosas que hacen que una persona pueda tener cobertura de por vida de esa inmunización que tuvo de más chico, se ha perdido un montón. Están muy bajas las estadísticas y la cobertura de vacunación en lo que es en los primeros años de vida, pero están muchísimo más bajas aún aquellos refuerzos que se dan en años posteriores. ¿La tenemos? ¿Estás, Daniel, ahí? Sí, Ahí ahí está, retomemos la charla. no sé qué pasó y se cortó. Nos decías que, digamos, que estábamos hablando de la tos convulsa y este brote que se ha dado. Sí, esta enfermedad de tos convulsa, coqueluche o pertussis es una enfermedad de origen bacteriana que afecta a todas las edades, pero los más vulnerables de todos son los más chiquititos y obviamente los que no tienen vacunación. En ellos la enfermedad puede ser fatal. Del total de chicos infectados, el 50% necesita asistencia médica, 1 de cada 4 puede tener neumonía, 1 de cada 100 puede tener convulsiones y 1 de cada 100 también se puede morir. Todos pueden tener la enfermedad, en los adolescentes y en los adultos, capaz que pasa como una tos persistente, otras no, a veces se complica un poco, pero puede pasar como una tos persistente y por ahí para esas personas no es nada grave, pueden realizar su vida, pero el problema es que contagian y contagian a los más vulnerables que, como dijimos, se pueden morir. Tenemos vacunas, las vacunas evitan la enfermedad severa, evitan que vayan al hospital, a terapia intensiva y evita la muerte. Y como decías vos,
estamos con una problemática, no es nada más que de Argentina, pero de Argentina la vivimos todos los días, y tener estas coberturas de vacunación, digamos, tener una herramienta que evita todo eso y no usarla, la verdad que es tremendamente preocupante. Perdemos vidas. Vos hoy anunciabas tos convulsa, ya vamos 5 fallecidos, estamos en pleno brote. Nosotros trabajamos realizando también el diagnóstico de la enfermedad, o sea, recibimos muestras de varias localidades y estamos todas las semanas con muchos casos positivos. También estamos detectando en adultos, así que lo que nos toca es mirar el calendario de vacunación, completar esquemas. Mira, para este momento es una enfermedad terriblemente contagiosa, y por eso la vacunación es la medida preventiva, para que uno vea lo contagiosa que es. Digamos, no sé si se acuerdan, durante la pandemia, no queremos acordarnos nada de la pandemia, pero alguna cosa nos tenemos que acordar para mejorar, digamos, y ser mejor y estar mejor. Pero cuando estábamos en aquel momento horrible, las variantes, ¿cuál era? El R0, que es el número de personas que se infectan a partir de un infectado. Y para la COVID era dependiente de variante, pero podríamos decir promedio 3. En el caso de la tos convulsa, ese valor que se llama el R0 es 17. O sea, esto sería, a partir de un caso, ¿cuántas personas se contagian? Exactamente, 17. 17. Claro. O sea, la única manera de poder controlar algo es vacunación, o sea, que vos tengas inmunidad suficiente para que cuando te encuentres con el patógeno no te mande al hospital. Claro, ¿no? Daniela, y desde tu formación y tu trabajo cotidiano con el tema de vacunas, ¿por qué crees que ha caído tanto la vacunación? Porque, digamos, ahora se empiezan a hacer campañas y si por ahí se refuerzan, o por ejemplo, yo escuché ya ayer que se está tratando de reforzar mucho, por ejemplo, la vacunación en embarazadas de tos convulsa, para prevenir contagios después al bebé y demás, pero digamos, ¿qué es lo que miran ustedes que está pasando en la sociedad cuando no es que falta en el COVID rogábamos por una vacuna porque no existía, pero estas vacunas son parte del calendario de vacunación obligatorio hace muchísimos años? Totalmente. Mira, es multifactorial, pero es cierto que pasó algo después de la pandemia de la COVID-19. Después de la pandemia de la COVID-19 hubo como un no respeto a la acción de las vacunas. Parte de eso, y hay encuestas al respecto de cómo bajó la credibilidad de las vacunas. Parte de esto es porque durante la pandemia hubo muchas voces sin tener conocimiento, infundando desconfianza en las vacunas. No sé si te acordás que de todo había, ¿no? Decía, no, pero, o sea, para usar una vacuna necesitamos que esté publicado en Lancet. La vacuna tenían chips, la vacuna tenían veneno, la vacuna tenía grafeno, la vacuna, o sea, un montón de cosas que eso todo el tiempo, todos los días. Evidentemente penetró ese mensaje. Penetró en la población y siguió. O sea, el movimiento, uno dice el movimiento antivacunas, hay muchas razones por las cuales hay gente que milita no a la vacuna, pero han llegado también a las autoridades sanitarias de países que ahora estamos mirando, ¿no? En Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Claro, el secretario de Salud es claramente antivacuna, generando completa desconfianza, desinformación, y la población necesita al revés, ¿no? O sea, una campaña, y las vacunas hablan solas, no es una opinión lo que han hecho las vacunas. Vos podés buscar la información que quieras. Mira, hace poquitito se cumplieron los 50 años del Programa Ampliado de Inmunizaciones, que es un programa que se hizo en el mundo para trabajar en conjunto contra las enfermedades infectocontagiosas prevenibles por vacunación. Y entonces se mostraron los éxitos. En esos 50 años se evitaron en el mundo 154 millones de vidas. Uno cuando habla de millones y esos números por ahí perdés la noción, claro. Perdés la noción de lo que significa. Pero para mí el que más marca es esto, de que las vacunas, y solamente considerando vacunas contra 14 patógenos, salvan 6 vidas por minuto. Es un montón.
Es Bueno, un 154 millones es son un como montonazo. 3 Argentinas o un poquito más. Claro, claro. Daniela, no tenemos mucho tiempo, pero no quiero Sí. dejar de preguntarte. El dato que surge ayer de la cobertura, de la baja cobertura de vacunación, sobre todo en las dosis de refuerzo que se dan a los 5 o 6 años. ¿Qué pasa con esto que en general para entrar al colegio, a la primaria, piden los certificados? Sigue siendo requisito presentar, digamos, certificados de vacunación o el calendario completo, pero aparentemente no se hace nada con eso, porque si la gente entra y no está vacunada y seguimos con baja cobertura, ¿cómo resolvemos esto? Con cosas como hacen ustedes, que es esto de estar comunicando, o sea, necesitamos una comunicación permanente. Las vacunas del calendario de vacunación, que son gratuitas, obligatorias para lograr el efecto indirecto de las vacunas, que es no solamente el que la recibe, sino el resto de la población, se dan cuando estamos bien. No son, porque son para prevenir. Entonces vos tenés que hacer una campaña, no una por día, digamos, o sea, un anuncio suavecito en un horario. Vos tenés que estar trabajando todo el tiempo respecto a las vacunas, la vacunación, también trabajar con los médicos. Los médicos también están perdiendo oportunidades de que cuando va algún paciente, revisar el calendario de vacunación, si no está completo, indicarle la vacunación, las personas, mirar, o sea, cada uno de nosotros podemos, en cualquiera de los dispositivos, poner Calendario Nacional de Vacunación Argentina y mirar si tenemos el esquema completo. Si no, vamos a los vacunatorios y completamos esquemas. Es urgente, es urgente. Vidas fallecidas, digamos, prevenible, la verdad que es terrible. Estamos perdiendo el valor y el significado de la vida, ¿no? Ok, Daniela, seguramente vamos a estar nuevamente en contacto porque es interesantísimo el tema y además hace falta. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por tocar el tema. Un abrazo. Hasta luego. Daniela Osborne, especialista.